¿Qué es Javi la cosa de triángulo? No me doy cuenta de lo que decís. Dame el plato. Javi. Es Juan Darío. Buenas tardes. Bueno. No, nene, bueno, ya lo sacaste ahora, sí, está todo tachado. Bueno, estamos dando la entrada absolutamente a todas las personas y cuando quieran. Bueno, buenas tardes, noches. Vamos a dar comienzo a la actividad. Bueno, desde la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Mendoza, que les comento que forma parte de la Federación Internacional de Bibliotecas de la Orientación Lacaniana, les damos la bienvenida a la actividad de hoy. Hoy es el segundo encuentro de una actividad que se titula La actualidad de los escritos de Lacan, la carta renovada de la letra a lo femenino. Y contamos con, digamos, un equipo de trabajo que viene trabajando ya desde antes del primer encuentro, que fue hace más de un mes, sobre un tema que es muy actual y que me parece también contar con esta calidad de trabajo, de exposición, no solo desde lo psicoanalítico, sino también del campo de las letras, es un lujo para nosotros, para los que estamos trabajando en la biblioteca. Los presento. La actividad está a cargo de Gastón Cotino, que es miembro de ASEP, de la EOL y la MP, y es docente del CID Mendoza. Y hoy vamos a escuchar dos ponencias, una a cargo de Gustavo Moreno, que es miembro de ASEP, de la EOL y la MP, y también docente del CID de Mendoza. Y la otra ponencia a cargo de Ana Sol Siquic, que es miembro de ASEP, practicante del psicoanálisis, y parte del equipo de Conversaciones con el Otro, que es la publicación digital del CID. Y también vamos a tener el gusto de conversar con Inti Bustos, que es profesora y doctoranda en letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y con Charlie Rossi, que es miembro de la EOL y la MP, quienes ya hicieron sus ponencias en el primer encuentro que tuvimos la oportunidad de escuchar. La idea es justamente, luego de escuchar
los trabajos de Gustavo y de Ana, poder tener una conversación en conjunto. Quería comentarles también que contamos con los auspicios de las bibliotecas de la región de Cuyo, de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. Bueno, y me parecía importante destacar que en este segundo encuentro vamos a tener la oportunidad de volver a por qué, digamos, poder escuchar dos recorridos de por qué la letra, este concepto que se distingue del significante en la obra de Lacan, tiene relación con lo femenino. Y me parece muy interesante poder escuchar dos vertientes y dos trabajos muy diferentes, cada uno con su estilo, pero que nos van a hacer pensar cómo acercarnos a el tema de lo femenino en la obra de Lacan. Y también tenemos la oportunidad de escuchar algún comentario que va a hacer Inti en relación a la estructura literaria del cuento de la carta renovada de Edgar Allan Poe. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Gastón, quien va a abrir la actividad y va a hacer una introducción en relación a lo que vamos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y muchas gracias, Lili, por la introducción. También gracias, Rita, por todo el trabajo de gestión desde la biblioteca. Y gracias a Ana Sol, Charlie, Gustavo e Inti por este ciclo, que hoy tiene su segundo y último encuentro. Voy a hacer una brevísima introducción. Lilian ya trajo algo de lo que habíamos conversado la vez anterior, para retomarlo hoy. La introducción que voy a hacer tiene que ver también con el espíritu de estos encuentros, y lo voy a hacer a partir de destacar un pequeño pasaje del texto del 54 que estamos recreando, renovando, que es la Carta Robada, el seminario de la Carta Robada de Lacan. Ese pasaje se refiere a la política del avestruz. La política del avestruz, Lacan lo dice en francés y lo equivoca con la política del prójimo, politique d'autrui. Una letra más, una letra menos, para hablar de la política de quien mete la cabeza abajo de la tierra y la política de aquel que se apoya en relaciones más bien imaginarias, en donde uno puede ser otro y otro puede ser uno, en donde la cabeza abajo de la tierra puede ser del otro o puede ser del uno. Y nada de eso se dialectiza. Me parece interesante porque estos encuentros también tienen un sesgo, a mi gusto, claramente político, y esa es una de las puntas a explorar, de las tantas que tiene este escrito de Lacan. La vez pasada trabajamos junto a Inti, a Mariana Enríquez, hoy vamos a trabajar a Edgar Allan Poe, así que voy a introducir el epígrafe del cuento La Carta Robada, del que Inti nos va a hablar, y nos ha hasta ahora hipnotizado un poco cada vez que nos habla, así que esperamos algo de eso hoy también. El epígrafe en latín, no lo voy a decir en latín, pero con el que comienza el texto de Edgar Allan Poe, dice: nada es para la sabiduría más odioso que la excesiva agudeza. Subrayado esto, que retomará Inti a su manera más tarde, para destacar algo que es muy caro a nosotros y que le será caro también a Dupin para construir el caso, que son los divinos detalles. Los detalles que podemos traer desde el curso de literatura en Nueva York de Nabokov, desde el paradigma indiciario de Carlo Ginzburg, pero también desde estas agudezas. Y, por otra parte, esa agudeza tiene un carácter muy especial en este texto, lo subrayó fuertemente Charlie la vez anterior, y quiero traerlo desde una edición interesantísima que hace la editorial 3H de un libro de Barbara Johnson, en donde la Carta Robada es trabajada en la relación Derrida-Lacan, pero
esta edición tiene un prólogo de Jorge Chamorro, de donde voy a extraer un párrafo que tiene mucho que ver. Dice Jorge, en este prólogo, una consecuencia lógica de la separación significante-significado es la que llevará a la distinción entre significante y letra, ya que el desplazamiento del significante a la letra, este es el camino de la interpretación psicoanalítica, va de lo equívoco que promueve el significante a lo inequívoco de la letra. Es decir, tan más allá de los esquemas edípicos según Derrida. Y dice que aquí se juega una cuestión esencial, que es la del fin de cada cura, en ese pasaje de significante a letra. Hay también allí, entonces, si bien vamos a introducir hoy coordenadas para intentar leer algo de la época, también una coordenada política para pensar la dirección de un tratamiento. Bueno, con esta breve introducción le damos la palabra a Ana Sol y Gustavo, no sé quién de los dos comienza. Presento primero el trabajo de Gustavo Moreno, que su trabajo se titula La carta renovada y el falo hacia un uno menos idiota. Gracias. Bueno, gracias por las presentaciones. Gracias, Gastón, por la invitación al trabajo. Gracias a la biblioteca por darnos un lugar. Y gracias a todos los compañeros de este trayecto que, bueno, llegamos a estos momentos que son los de compartir con todos los presentes algo del trabajo, pero realmente todas las conversaciones previas y todo lo que se va produciendo en la conversación ha sido muy, muy importante para mí, muy, muy gratificante y muy interesante. Bueno, Gastón cuando nos convocó a trabajar, un poco propuso algunos temas asociados a la carta robada para trabajar, y me propuso la temática del falo. Vamos a ver qué podemos hacer. Por eso es que titulé un poco la presentación, La carta renovada y el falo hacia un uno menos idiota. He separado el trabajo en 3 apartados. El primero es, ¿de dónde partimos para insinuar una renovación? Lacan inicia el trabajo, bueno, vamos a tratar de no repetir, pero tomando el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, en el marco de su seminario, en el año 55, y en el año 56 aparece la publicación en el escrito del seminario sobre la carta robada. Está primero los escritos. Para acercarnos a esta primera versión, a este primer encuentro de la carta robada con el psicoanálisis, elegí un texto de Oscar Mazota. Oscar Mazota, muchos de ustedes ya sabrán que él es crucial en los momentos iniciales de la introducción del psicoanálisis de la orientación lacaniana en nuestro país. Es una figura fundante, tanto epistémica, libidinal como políticamente. Él dictó en el año 69 un seminario, en el 70 fue introducido sobre la carta robada, en el 70 se incluyó en un libro y ha sido publicado en 2008. Se llama Introducción a la lectura de Jacques Lacan. Yo lo recomiendo desde ya. Si tiene un objetivo, mi intervención hoy es que se acerquen a ese texto y a que vean cómo, de alguna manera, Oscar Mazota le saca el jugo a toda la conversación de la carta con el psicoanálisis y con los conceptos de Lacan. Él se nota en ese texto ese estilo tan particular de introducir a Lacan en la Argentina, que lo ubicaba como un estructuralista, pero en su diferencia radical con los otros estructuralistas, y en esa dinámica lleva muy fuerte la atención de ese texto. La estructura del cuento, sus elementos, la relación entre los mismos, la construcción de una maqueta de la escena que se replica en las 2 escenas centrales del relato literario,
y en definitiva los efectos de estructura comandando la dialéctica del texto, todo eso lo pone a jugar Mazzotta, redoblando y profundizando el alcance de lo que el texto literario le enseña al psicoanálisis. Comparto una cita con ustedes. El cuento de Poe contiene para Lacan una ilustración de la base misma de la teoría freudiana. Se trata de los efectos de determinación que vienen de la estructura del sujeto. Sobre él recaerán esos efectos, y del significante, y esto es, de aquel que por su recorrido hará posibles tales efectos. En el cuento el significante es la carta. En efecto, si en la historia hay alguna víctima, ella no podrá permanecer en posición de exterioridad a la estructura que constituye sus males. Dicho un poco más correctamente, el sujeto no es exterior al discurso que lo constituye. Esto lo decía Mazzotta en el 69. ¿Qué pintura más clara podríamos tener? Sujeto, significante, lenguaje y estructura destellan en su máximo potencial en tanto que aparato de lectura. El falo como concepto no queda excluido de este trabajo de puntuación. El siguiente párrafo nos muestra cómo lo articula Mazzotta. En el escrito, Lacan alude claramente al ridículo del hombre masculino, dice. La relación en el ejemplo va del rey a la ley, es homóloga a la que va desde el hombre masculino hasta el falo. Se lo ve. La ley no tiene mucho que ver con la visión. Mientras el rey no ve nada, y el ministro y la reina se hallan recíprocamente fascinados en el interior de la trampa especular que define la escena. De esta manera, toda posibilidad de elección en el interior de la estructura queda definida por la falla o falta que define al sujeto. El segundo apartado lo he titulado Variaciones en el concepto de falo en la obra de Lacan. Se podría conceptualizar el concepto de falo en la obra de Lacan distinguiendo tres momentos esenciales. Si bien tienen una secuencia temporal, también guardan una comunidad conceptual con los registros imaginario, simbólico y real. El primer momento lo podemos centrar alrededor del concepto de significación fálica. Implica que el falo queda ubicado como objeto imaginario. Como tal, resulta determinante a la hora de ubicar la posición del sujeto como deseante. El falo va a tomar el lugar de privilegio en relación al significado. Cualquier objeto del deseo está ubicado como tal por su relación circunstancial y evanescente con el falo. El otro, a partir del cual el sujeto se constituye, tiene el carácter de consistente en tanto conjunto significante. Existe un significante en posición de excepción y exterioridad al conjunto que aporta dicha consistencia. Lacan lo llamará significante nombre del padre. Y lo despeja a partir de una lectura lógica del complejo de Edipo freudiano. El falo se constituye como un efecto de significado a partir de la operatividad de esa operación metafórica estructurante que denomina metáfora paterna. En un segundo momento, el falo toma primacía conceptual como significante fálico. Ya no será un significado, sino el significante que da cuenta de la totalidad de los efectos del significado. Veníamos de pensar un gran otro del lenguaje como un otro con cierta consistencia. Aquí hay un pasaje a un otro que podemos llamar de la demanda. Desde el momento en que el otro es un otro encarnado y se pone en juego la demanda, es un otro que se juega a partir de lo que le falta. Cómo el sujeto se las arregla con eso será determinante en su constitución. El falo viene a anclar y posibilitar en su condición de significante la metaforización de la falta en el otro. Es decir, ubica, metaforiza y vela, a su vez, la falta en el otro. En esta vertiente del concepto vemos la primacía del registro simbólico. En tanto metaforiza el sentido, este será siempre consecuencia y tributario de esa operación. Hasta aquí seguimos una lógica a la hora de pensar la estructuración del sujeto. El lenguaje como conjunto articulado de los significantes constituye una condición lógica anterior al sujeto. La insondable decisión del ser se jugará
en función del modo en que el sujeto se incluye en él. Lacan introduce a la altura de su seminario del año 72 un cambio radical. Comienza a considerar al significante solo, aislado, como un existente previo a toda la estructura del otro. Además le otorga la condición de introducir goce, con anterioridad a todo efecto de sentido. El significante solo, el uno, es primero, e introduce una marca de goce, y luego vendrán las respuestas del sujeto para arreglarse con eso, armándose una forma ya no de inclusión, sino de anudamiento, podemos agregar de anudamiento sintomático, como forma de amarrarse y como forma de armarse un otro. El goce toma un lugar central. Podríamos agregar los goces en plural, que tendrán una localización diferente de acuerdo a su relación con el significante, y también implicarán una forma de afectación del cuerpo diferenciada. Estamos en el tercer momento. El concepto de falo ha tomado la denominación de función fálica y da cuenta de una modalidad de goce en particular, aquella que queda asignada por el efecto de ese uno, articulado a lo simbólico en su función de velar la falta en el otro. Resulta el goce de mayor amarre a lo simbólico y de mayor efecto de mortificación, a saber, el goce fálico. Un efecto de goce fuera de cuerpo, con la estructura de una unidad discreta y que tiende a establecer un circuito de repetición compulsivo. Es el goce por excelencia anudado al sentido. Es un goce que por su comunidad con el registro simbólico entra en la contabilidad. El modelo que toma Lacan para dar cuenta del mismo es el del orgasmo masculino, no para elogiarlo, sino más bien para parodiarlo. Tal es así que en algún momento llama ese goce el goce del idiota, por su carácter autoerótico y remarcando la ausencia de lazo. Ubica que dicho goce parasita el órgano sexual masculino y produce un efecto de mortificación corporal, afirmando que quien se satisface en el mismo no es el cuerpo, sino que es el órgano. Volviendo a la carta robada, en la puntuación inicial, Lacan y Mazzotta ubicaban al rey en tanto vinculado al falo y por su posición de introducir la ley, como el que ocupa el lugar del idiota, aludiendo al lugar del que no puede ver nada respecto a la reina y al ministro, tanto en sus actos, sus identificaciones, como los efectos que sufren por poseer la carta, letra. Lugar del que sostiene la escena y que a su vez no pueda noticiarse de la circulación del deseo en la misma. Y fundamentalmente, el que queda excluido de todo registro de los efectos de feminización. Podríamos decir que la función fálica implica para todo hablante, tomado por el goce fálico, el efecto de quedar idiotizado por el mismo, en la dimensión de no poder tomar contacto con algún partener más que a partir del velo y condiciones que el mismo introduce, a su vez condicionado en la posibilidad de que acontezca en el cuerpo otra modalidad de goce. Por último, el efecto que quisiera remarcar aquí también es la vinculación con el adormecimiento que producen los efectos del sentido. Último apartado. Del falo, el uno y el sintón. La pregunta final que se podría abrir es si por esta incidencia del uno solo y por ese empuje a la repetición encontramos como única consecuencia posible para el hablante la iteración incesante del uno fálico. Una primera vía de respuesta podría ser la que se abre a partir de lo trabajado por Charlie Rossi en el primer encuentro. Él decía que el análisis oficia una operación sucesiva de vaciamiento de sentido y de goce, constituyendo una operación de reducción del sentido y de perforación de la consistencia del otro. Ese otro que se construye la neurosis, ¿no? Esto es condición para que algo de ese goce anudado al significante que vela la falta en el otro significante fálico disminuya en su incidencia. Otra vertiente, para ampliar esa respuesta, no ajena a este efecto del análisis,
es la que se abre con el concepto explorado por Lacan como síntoma. En el seminario Los signos del goce, Miller establece una comparación entre la función fálica y la función del síntoma. Toma la escritura de la función en matemáticas. Ustedes saben que en matemáticas la función mínima que se puede escribir es f de una x entre paréntesis. La función afecta a la variable que es x, ¿no? Y juega un poco Miller escribiendo que para escribir la función fálica pone el significante fálico afectando a una x, y para escribir la función del síntoma pone la letra sigma afectando la función x. Algo de esto había escrito acá, bueno, porque no se puede subir la página. Bueno, la pregunta que se hace, este es el asunto un poco que nos va a interesar, Miller allí, es ¿qué característica toma esa x en cada una de estas funciones? ¿Qué es lo que cambia en la función de la x en la función fálica y qué es lo que cambia en relación a la función del síntoma? Para la función fálica, la x toma la estructura de un significante. Ya hemos hablado bastante de esto. Significante que fija y metaforiza deseo y goce a partir del enigma por el deseo en el otro. Es decir, hace entrar el goce en la contabilidad y en el campo del sentido. El inconsciente en su versión transferencial se constituye como elucubración de sentido sobre el goce. Luego se hace la pregunta, ¿qué constituye la x en la función síntoma? Y se responde rápidamente, es la letra. Aquello del inconsciente que puede traducirse por una letra en la medida que solo en ella la identidad consigo está aislada de toda cualidad. Esto permite distinguir del significante a la letra. La letra se caracteriza por no estar afectada, pues, por los efectos de sentido. Esto dice Miller. El síntoma, entonces, hace un camino inverso. El síntoma con H, podemos decir aquí. Hace pasar de la contabilidad al goce. Transfiere del uno del inconsciente a la escritura de la letra. Esto es una cita final que puse de Miller, también de Los signos del goce, donde hay un capítulo que se llama La función del síntoma, donde dice, la escritura del síntoma, en cambio, y en la medida en que toda escritura es escritura del síntoma, explota el inconsciente. Hace existir el inconsciente apuntando a la letra. Creo que algo de esto Gastón ya había introducido con lo que la introducción que traía el prefacio, creo que un prólogo que trajiste de Chamorro en relación a lo que se esperaba del análisis. Bueno, hasta acá mi participación. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Pasamos al segundo trabajo, que se titula Feminizaciones, por Ana Sol Siquic. Bueno, vuelvo a, por ahí uno es pesado agradeciendo, pero la verdad que voy a volver a agradecer, porque la verdad que la primera vez que, como dice Gustavo, el trabajo conjunto ha sido muy enriquecedor, y les cuento que la primera vez cuando Gastón me lo propuso, yo pensé, ¿por qué le interesa la carta robada? Me pareció una idea un poco loca de Gastón. Dije, bueno, sí, pero la verdad es que no tenía mucha idea de qué, o qué iba a decir. Fue en persona, de hecho, fue en la vieja normalidad. Y la verdad que ha sido para mí verdaderamente un efecto de renovación, volver al texto. En parte porque es un texto que yo lo tenía muy asociado a determinada época de la facultad y del discurso mucho más universitario, y algunas personas que ya no están, o sea que me gustó poder releerlo, y bueno, nada, la verdad que creo que eso es lo que se deja traducir en el trabajo, espero. Y así como el Gustavo habló de los
de los idiotas, yo voy a hablar un poco de los feminizados del cuento. Bueno, le puse como nombre Feminizaciones o un intento de renovar la carta. La primera vez que leí el texto de Lacan acerca de la carta robada, me sorprendió que dijera aquello de que la carta letra feminiza. En principio porque no veía ninguna feminidad en mi primera lectura del cuento, o al menos explícita, a excepción de una mención en la frase de, le voy a decir Dupin, para ahorrarnos malas pronunciaciones, sé que no es Dupin. En la frase de Dupin de, estoy del lado de la dama. El resto, a mis ojos de estudiantes, eran todos varones. Pasó el tiempo, cambiaron muchas cosas, y seguramente también algo de mi relación con aquello a lo que llamamos feminidad. Es por eso que me propongo en este trabajo tratar de ver qué entonces quiere decir Lacan con la feminización que produce la carta letra. Porque en 1955, el año en el que se pronunció, como ya lo han dicho, lo que leemos como el seminario de la carta robada en los escritos, ya se enuncia un término que cobrará su mayor importancia a partir de lo que llamamos el último Lacan 20 años después. Y más aún, ¿nos sirve eso para pensar algo de las situaciones actuales? ¿Podríamos renovar esta carta para que nos sirva para jugar la partida hoy, 65 años después? Lacan se relee en el 71 y dice que es uno de los pocos escritos suyos de los que al releerlo no se avergüenza. Yo les propongo que lo pongamos a prueba, a ver si nos avergüenza o no. Recordemos las dos escenas que algo dijo Gustavo, la que Lacan llama la primitiva y la segunda escena. Lo que marca Lacan es que ambas tienen la estructura común, la de los idiotas, como le vamos a decir ahora, pero el lugar de los idiotas, que sería la mirada que no ve nada, que es el lugar de la ley, que es, como dijo Gustavo, el lugar del rey y la policía. Luego, la mirada que ve, que esa primera mirada no ve nada, y con eso se engaña creyendo que esconde, que este va a ser el lugar en la primera escena de la reina, y en la segunda el lugar del ministro. Y por último, la mirada que ve, que las otras dos miradas dejan al descubierto lo que debiera estar escondido, el lugar. Este es el lugar que va a ocupar primero el ministro D y después Dupin. Estos últimos dos son los que me interesan, digamos. Estos últimos dos redundan en detalles de masculinidad en su descripción hecha por Poe. Pipas, libros, instrumentos, dinero, etc. Si leyeron el cuento, se darán cuenta que se marca claramente su posición muy masculina. Estos dos son los que, al decir de Lacan, quedan feminizados, tanto como la reina, al estar en relación con la carta. Y digo estar en relación porque Lacan nos aclara que la carta no se la tiene, sino que se la detenta. Es decir, que la relación con la carta es siempre un poco ilegítima, un poco por afuera de la ley. En este sentido, el efecto es el de no uso, ya que si se usa, se pierde el poder que otorga haberla robado. Es la posición paradójica en la que deja la carta. Entonces, insisto, parece un juego de Lacan decir que están feminizados estos dos hombres, que además parecen tener un antiguo conflicto por el honor en juego. Nos dice Lacan cuando se relee, que esto es en el seminario 18 que se relee, que ahí está justamente el punto, en lo que se dice acerca de aquel que detenta la carta. Ya que quien ha sido robado sabe quién fue el ladrón, eso es esencial. El robado sabe quién fue el ladrón. Entonces puede hablar acerca de él. Acerca del ministro D se dice que es capaz de todo lo digno y de todo lo indigno de un hombre. Lacan nos dice en el escrito que esta situación en que deja la carta a quien la detenta, que queda, como dijimos recién, en la inacción, en esa misma situación podemos ver el signo y el ser por separado. Esto nos devela cuál de los dos tiene la primacía entre el signo y el ser. Cito a Lacan. El hombre bastante hombre, para desafiar hasta el desprecio, la ira de la mujer, sufre hasta la metamorfosis, la maldición del signo que la ha desposeído. Esto es, que el ministro D, que robó la carta, queda en la misma inacción que la reina en el primer momento. Es la carta que determina a quien la tiene, como nos decía Gustavo recién. Y este hombre tan audaz,
del que se dicen toda clase de elogios, queda en una posición evidentemente feminizada. Y como nos recuerda Lacan algunos años después, a la mujer se la difama. ¿Se acuerdan ese juego de palabras? Se la dice mujer y se la difama. Es decir, se habla de ella sin poder tomarla por completo en el lenguaje. Es lo mismo que ocurre con la carta letra, la verdadera protagonista. Es un vacío del que jamás sabremos qué está escrito en ella. Y por eso hoy, en el 2020, aún seguimos intentando renovarla. Me recuerda aquel conocido cuento de Cortázar acerca de que cuando te regalan un reloj, el problema es que uno está siendo regalado al reloj y queda a merced del reloj. A excepción de que esta carta no la regalan, solo se la obtiene robándola. Ahora, ¿cómo es que este hombre casi capaz de todo puede ser descubierto en su escondite tan perfecto, el ministro? Bueno, justamente por el signo de la feminización. Lo delata, recuerdan que el punto que lo delata es que está su propio signo en el lacre de la carta, de las cartas antiguas, pero con una letra feminizada, o sea, tiene un lacre que tiene la D, pero la letra está feminizada, digamos, lo que se reconocería como una letra de mujer. En este punto es interesante detenernos en por qué es Dupin y no la policía quien pudo encontrar esta carta. Y es que a diferencia de la policía, Dupin sabe que su antiguo enemigo es también un poeta, además de un matemático. Es un no todo matemático, un no todo poeta. Y además nos dice, no está totalmente loco. Nos lo dice el jefe de la policía en el cuento. Y si no está totalmente loco, hay un punto en el que puede ser predecible para quien entienda que el modo en que escondió aquella carta no es el modo matemático. A Dupin no lo mueve simplemente el dinero, a pesar de que se encarga Poe de decirnos que no tiene mucho, porque esto de que está todo el tiempo como en un cierto ocio, sino algo más que el dinero lo mueve. Por eso puede esperar a que el jefe de la policía vuelva a solicitarle la carta. Este algo más es la venganza por la antigua traición, que lo hace equipararse, recuerdan, a Atreo y a Tiestes. Sabe que al final, finalmente, el ministro leerá la carta solo, eso lo dice Lacan, no es que va a quedar humillado frente a todo el mundo. Como lo conoce al ministro, sabe que la va a leer solo y va a recibir finalmente el mensaje de Dupin, que es lo que le importa. No sé si ustedes están familiarizados con la tragedia a la que hace mención la carta de Dupin, pero el origen no es ni más ni menos que la traición de una mujer que está con dos gemelos, que son Atreo y Tiestes. No es mi intención spoilearles la tragedia, pero les adelanto que, tal como dice la carta de Dupin, es un final funesto. Uno de ellos se come a sus propios hijos y el otro termina asesinado por el sobrino. No tiene un final feliz. Bueno, es aquí que podemos pensar entonces esta segunda feminización del cuento, que no tiene que ver ya con la inacción, que era cómo se feminizaba el ministro, o con el ocultamiento, que es cómo está feminizada la reina, sino con una rabia que lo mueve a escribir a Dupin. Siendo la letra, porque recuerdan que él dice que su idea lo escribió con su letra para que el ministro se dé cuenta que es de él la carta. Siendo la letra nuevamente lo que lo pondrá en posición de ser descubierto, como al ministro. Pero no es una escritura cualquiera, es una escritura a modo de un poema. Y es que él mismo, el mismo Dupin, tiene algo de no todo investigador. Entonces, los femeninos en estos personajes es lo no todo. No todos matemáticos, no todos detectives, no todos poetas, no todos locos. Con la carta robada, entonces, no solo se desbiologiza lo femenino, sino también que se lo despatologiza. Lo femenino implica la posición del poema. En el 77 hay una cita que me gusta mucho de Lacan que dice, Lacan, repudio ese certificado, no soy un poeta, sino un poema, y que se escribe pese a que parece ser sujeto. Por último, justo esta semana se cumplieron 73 años de la ley que habilita a las mujeres a votar y también a ser votadas en Argentina. No sé si tuvieron oportunidad de ver los videos, yo primero creí que eran reales de la época, no son reales, son recreaciones del debate de 1947 en la Cámara de Senadores, que es un debate que justamente fue propuesto por un senador de Mendoza, se llama Soler, creo. Pero están basados en los diálogos reales que se daban.
Otro senador se horroriza ante la posibilidad, porque el problema sobre todo era que las mujeres puedan ser electas. El otro senador se horroriza ante la posibilidad de que se falte a la Constitución Nacional, ya que ahí se especifica por escrito que puede ser electo presidente un ciudadano argentino. El primer senador le responde que el hecho de que diga ciudadano es un dato de ahorro lingüístico, y que además seguramente la lingüística está también creada por varones. Eso le dice el senador en 1947. Y casi me olvido que hay un punto del cuento que yo no había tomado, que lo tomó también Gastón, y es la cita en latín que coloca Poe bajo el nombre del cuento. Esto es, nada para la sabiduría es más odioso que la excesiva agudeza. Y siendo esta noche una noche de biblioteca que propone renovar la carta de Poe y de Lacan, yo propongo que continuemos leyendo nuestros clásicos de una forma más aguda y menos sabia, es decir, más feminizada. Hasta acá. Bueno, muchas gracias, Ana. Damos paso a la conversación. Gastón, si te parece. Sí, por supuesto. Che, qué buenas, la verdad. Está para publicarlo así, la verdad. Bueno, felicitaciones, chicos, pero bueno, me callo, vamos, Inti, creo, y conversamos. Sí, bueno, buenas noches. Yo voy a retomar los agradecimientos por tercera vez, porque bueno, me parece súper importante destacarlo, destacar sobre todo la transdiscursividad en esta invitación de las letras y el psicoanálisis que hoy están acá conviviendo. Así que bueno, me parece súper valioso y quiero agradecer a todo el equipo por todo el enorme trabajo y acompañamiento en todo este tiempo que hoy termina en este encuentro. Bueno, yo voy a hacer una lectura literaria de la carta robada. En realidad voy a retomar algunas cuestiones muy cortito, porque me parece en realidad más como una invitación a la lectura o a la relectura de Poe como autor y de sus cuentos en particular, en este caso 3, que yo voy a mencionar. Bueno, primero hay algunas cosas que son importantes. Poe fue, y por ahí trascendió incluso como autor de terror gótico en una época. Bueno, esto pasó porque él venía siguiendo, ¿no? Esto que empezó con las memorias de Vidocq, que fue muy importante para él, y que es lo que le va a dar origen, o lo que lo va a influenciar para crear un personaje como Dupin, ¿no? Yo también lo voy a decir Dupin. Así que es muy importante, y de ahí saca Poe algo que después va a ser súper fundamental en su obra, que es, va a retomar de Vidocq y de otros góticos, de otros autores de la novela gótica de la época, como fueron Maturin o Radcliffe, bueno, varios, algo muy importante que es la explicación racional. O sea, acá va a retomar el raciocinio. Entonces, todo lo que se venía trabajando como lo sobrenatural en el terror, Poe lo va a rescatar y va a decir, no, todo tiene una explicación racional. Y yo lo voy a demostrar en estos 3 cuentos, que él llama cuentos del raciocinio, justamente, y que van a dar pie a la estructuración del policial, del cuento policial moderno hasta hoy. Y por eso han sido infinitamente, han influenciado a otros y han sido imitados, y los procedimientos también y demás. Estos 3 cuentos, que son, en principio, el primero son Los crímenes de la calle Morgue, después sigue El misterio de Mary Roget, que además tiene un dato de color ahí, que fue estar basado en un asesinato real, ¿no? En Nueva York, justo, aparte, Poe hace ahí como una identificación con su personaje de Dupin. Al ponerlo, Poe no estaba en ese momento en el país cuando sucede en Nueva York el asesinato de Mary Rogers, que era la verdadera, digamos, del caso real. Entonces él seguía por los periódicos de la época, nada más. Entonces él, retomando todo esto de los periódicos, lo que va a hacer es elaborar el cuento y el seguimiento del caso, que casualmente o no, después terminó por coincidir con la resolución del caso. O sea, Poe adelantó la resolución del caso, digamos, como un excelente Dupin. La policía terminó después imitando, ¿no?, las conclusiones a las que llegó Poe.
en el cuento. De hecho, están personificados todos los personajes reales de ese episodio. Y finalmente, un par de años después, en el 1845, llega la carta robada, ¿no? Es la época más importante de Poe también, la última de su vida, porque ya después escribe muy poquito más y después se muere. Pero bueno, yo lo que quiero rescatar es entonces cómo él va a sembrar esa semilla y a estructurar para el resto el cuento moderno. El cuento policial, ¿no? Va a instaurar el personaje, incluso el detective, con estos rasgos tan particulares del detective, y que siempre está como buscando, ¿no? Interesado en el crimen por motivaciones estéticas más que por otras cosas. Entonces, bueno, eso es súper importante, y es un poco también retomar lo que decía recién Ana Sol. Hay algunas cosas que sí quería mencionar, bueno, en esto puntualmente ya con la carta robada, o este ataque a los matemáticos, que parece la carta robada por momentos, es una gran crítica que hace a este tipo de lógica también, ¿no? Voy a partir de esta primera frase de Séneca, que tiene, a ver, yo voy a rescatar acá algunas cosas que me parecen importantes como invitación a la lectura. Poe era un tipo de un gran sentido del humor, y eso se veía en sus escritos, ¿no? Él juega todo el tiempo, y ese carácter lúdico y humorístico se ve. Con Séneca y esa cita inicial no es la diferencia, ¿no? O sea, más allá del juego de crítica hacia los matemáticos y el procedimiento lógico, ¿no? Él lo que hace es poner una cita que es apócrifa, o sea, no, Séneca jamás escribió eso, pero sin embargo, cerrar el cuento con un guiño que sí tiene que ver con Séneca, y es que Séneca escribió Tiestes, ¿no? O sea, la tragedia esta que contaba recién Ana Sol, que bueno, yo tampoco quiero spoilear demasiado. Entonces, bueno, tiene ese juego de todo el tiempo con nosotros. Y hay una cuestión muy interesante que se hizo después en los estudios y demás, acerca de Poe, que esta cita apócrifa lo que hace es invitar a los lectores a ver cómo funcionamos en esto del razonamiento, si somos más matemáticos o somos más poetas y locos. Entonces, si vamos corriendo a buscar la cita y a ver el registro, dónde la encuentro y demás, o si la dejo pasar y me quedo con el contenido, ¿no? O sea, todo el tiempo jugando con nosotros, obviamente todos tenemos un poco de todo. Entonces, bueno, esto me pareció súper importante en relación a la carta robada. Y después, una cosa que ya para cerrar, me parece muy importante en la lectura rescatar que siempre la verdad es el concepto de verdad, de evidente y de sencillo, ¿no? Son tres palabras que Poe repite muchísimo, incluso en esa trilogía se repiten un montón, y es esto, ¿no? La verdad no es tan evidente, no es la suma de sus partes, sino que es una unidad, un todo, y la búsqueda por ahí se ve dificultada porque perdemos de vista la sencillez, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, es lo que hace que Dupin se burle por ahí un poco, ¿no? Del personaje del prefecto, de G, porque le dice esto, ¿no? Como al principio, y después lo vuelve a retomar al final. ¿No será que este caso es muy evidente y que por eso usted no lo puede resolver, ¿no? Como que le plantea esto, el prefecto se ríe, pero termina siendo cierto, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí recuperar esta sencillez y esta inocencia a través de la lectura me parece importante, ¿no? Como para retomar lo estético y después sí los análisis y todo lo que vendrá después, ¿no? Pero bueno, incursionar en los textos también, como con esta inocencia de primera lectura, me parece buenísimo, y teniendo en cuenta esto que Poe trabajó tanto, que fue su carácter lúdico y su humor, el registro de humor en la obra de Poe es una invitación que me parece más que atrayente. Así que bueno, por mi parte nada más, no sé, Charlie, si quieres seguir con la conversación. Bueno, por supuesto, sí, agradecer
Pues como decían los chicos, es cierto que cuando empezamos era la relectura de un texto que parece de otra época, y sin embargo se abrió floreció en una riqueza ultra interesante para pensar de nuevo. Y se me ocurrían varias cosas. Uno es pensar el interés tempranísimo de Lacan por lo femenino. Ese es el primer punto que me parece sobre el que hay que detenerse, porque siendo un texto del 55, si digo bien, o sea, es muy importante que Lacan ya se empiece a preguntar cómo pensar lo femenino de una manera distinta como la piensa Freud, porque eso era lo que se me iba ocurriendo de las 3 presentaciones, ¿no? Que si tuviera que hacer ese juego chamorriano que propuso Gastón al principio, ¿no? Que es ir como al hueso, lo que me queda de las presentaciones es la idea de la importancia de ese concepto de no todo, que nunca se lo termina de iluminar lo suficiente. ¿Y por qué decía que es como Lacan leyendo lo femenino en Freud? Tengo muy presente el texto de Miquel, que se llama Freud, misógino contrariado. Eso me parece es un texto brillante, porque Miquel hace como esta lectura que traigo, que es cómo Lacan fue ubicando el no todo en Freud, punto por punto, y cómo Freud en todo caso se iba topando con el no todo. Por ejemplo, Freud en un principio, en la interpretación de los sueños, plantea hacer consciente lo inconsciente, y se topa con el ombligo del sueño. Pum, punto del no todo. Freud, sobre la represión, avanza planteando que hay que llegar al punto de levantar toda la represión, pum, se golpea con la represión primaria. Podría seguir así, ¿no? Con la castración, la roca viva, hasta ese texto central que está sobre el final, ¿no? La escisión del yo, donde Freud se plantea, en la primera oración, es un texto del año 38-39, no sé si lo que estoy por decir ya lo sabía de siempre o es nuevo. El yo se desciende en la defensa, ¿no? Otra vez, todo yo, no todo yo. Y bueno, me despertó mucho esa idea, ¿no? La importancia que tiene el no todo, y quería recuperarlo para la conversación, porque entiendo que es importante, también como lo señaló Gustavo, cómo Lacan va pasando del falo significado al falo significante a la función, ¿no? Ese camino que va vaciando, uno podría decir, la lectura crítica que se hace, la famosa lectura falogocentrista, cómo Lacan va vaciando el falo de su relación al órgano. Y para plantearlo en relación al sentido, uno podría decir falosentido, que ese es el sentido tonto, y que es lo opuesto a lo que trajo Ana, que es la versión del poema. Me parece que son así como totalmente opuestos, lo idiota o el poema. Entonces lo primero que yo rescataría y propondría para conversación, si interesa, es esta lectura que se puede hacer del no todo, porque si uno piensa en esa función, la función no todo, sobre el final del análisis, uno ahí se va a poder encontrar con que no hay el no todo con el conjunto de los significantes, sino que hay significantes sueltos, que por ejemplo no hay el todo de la serie de los testimonios de los AE, son uno por uno, el famoso uno por uno está ahí. Cuando uno quiere construir un todo de los testimonios, se encuentra con que va tropezando con que cada uno trata un tema distinto, cada uno lo encara de manera distinta, cada uno lo dice de manera distinta. Eso me parece que es un dato también. No tiene nada que ver el testimonio de pase de Ram Mandil y el testimonio de pase de Gaby Greenbaum. Nada, pero nada que ver, no se pueden hacer series. Ahí también entonces está el no todo. Y subrayo esto porque también creo que se planteó al principio, para introducir la importancia que tiene en la dimensión clínica el no todo. En cada sesión y en el curso de un análisis, ¿no? Este punto de intervenir
yo diría performativamente desde el no todo. Todo el tiempo señalando el no todo. Desde que se abre la puerta o desde que se prende el Zoom, no importa, es no todo. Entonces, lo primero que rescataría para la conversación de las tres lecturas es eso, como retrotrajo eso, ¿no? El lugar de lo femenino para Lacan, la importancia de lo femenino para Lacan, el lugar del no todo, y eso en la clínica, que estaría bueno poder conversar más adelante. Bueno, eso, en principio eso. No lo había preparado, se me ocurrió recién. Bueno, muchas gracias, Charlie. ¿Les parece, Gastón, que abramos a las preguntas o a los comentarios de los demás? Si antes, por supuesto, los que hablaron quieren hacer algún comentario a lo que está diciendo Charlie o Gastón. Ana Solo, Gustavo, como quieran, chicos, si quieren introducir algo, adelante, si no pasamos a la conversación, o Rita, no sé. Sí, me gustó mucho la lectura que todos han hecho sobre la relación entre, digamos, está bien, no hacen serie, pero como estamos juntos en una noche hablando de esto, hay un punto en el que le encontramos ciertos puntos en común. Yo me acordaba cuando Inti hablaba ahora de lo de Poe, digamos, que son los, ¿cómo dijiste? Del raciocinio, digamos. Sí. Y que son los de, digamos, lo que nos marca es que marca, sí, son del raciocinio y no sé qué, y lo que marca es que no es del raciocinio, para nada, digamos, te pone una cita donde no existe. Yo lo de la cita que no existía lo había encontrado, digamos, pero me pareció, porque bueno, un poquito matemática, digamos. A pesar de biomujer, más del lado de los idiotas. Pero bueno, me acordaba también de una película de Hitchcock que se tradujo como Cuéntame tu vida, como me recordaba Charlie, pero se llama Spellbound, no sé si le vieron, pero que habla un poco del lugar del psicoanalista, también es del 45, creo, ¿no? Ya que estoy con esto de leer los clásicos. Que un poco ubica ese mismo lugar del psicoanalista, como pescando, como decía Gastón, de los sutiles, digamos, las sutilezas, los sutiles detalles, los divinos detalles, y un poco como, igual, así, algo que no se termina de explicar desde la lógica. Si no la vieron, véanla, la recomiendo. Es un clásico y es justamente un concepto antiguo del psicoanálisis, o del psicoanalista como el que va a pescar la verdad absoluta. Entonces me parece que con el recorrido de Gustavo también eso se ve como va quedando, o el que marca Charlie en Freud, va quedando un poco deconsistido. Y me gusta que eso también está en este supuesto cuento racional de Poe. Sí, vos sabés que justo en eso que decís, y en esto que decía Charlie del no todo y demás, hay cosas que como género literario, y en la grandeza de Poe también tiene, no todo se devela. A ver, hay un misterio y hay parte del género que se encarga más en resguardar el misterio que en develarlo, ¿no? Entonces, en ese juego, digamos, también queda siempre algo, o sea, no todo es desvelado, porque nunca nos enteramos, por ejemplo, el contenido de la carta, si vamos, ¿no? Entonces, siempre queda ese juego constante que hace que todo el tiempo cada lectura, digamos, de la carta sea como una nueva carta, dijera la crítica. Entonces, bueno, eso también es como súper interesante, que lo trabajan para mí muy bien Poe. Tenía una pregunta para la mesa. No sé cuál es la mesa, pero... Habla. Es una pregunta para... y otra para Inti, que también es parte de la mesa. A Inti le pregunto por qué trajo a Poe por la relación entre lo femenino y los policiales, por ejemplo. Más o menos, o digamos, ¿qué pensás acerca de por qué aparece justamente de esta manera, como trabaja Lacan lo femenino en Poe? Porque es un poco lo que nos ayuda a captar
tal como venimos trabajando desde hace un encuentro, ¿por qué Lacan agarra estas cosas? ¿Y por qué las estruja de tal manera y le sale bien, digamos? Y a los colegas psicoanalistas, hoy escuchaba a Silvia Nieto, que es una colega que creo que ya terminó su periodo como AE, contar que lo que para ella fue una letra de síntoma, no recuerdo cuál fue, no fue una letra aislada, no fue una R, una J, sino fue un nombre, no sé cuál fue, no me acuerdo, ya estaba al modo de la carta robada, lo dijo así, al comienzo del análisis inclusive, y que tuvo que llegar hasta el final para darse cuenta de que eso que estaba al comienzo, y tan evidente, tan sobre la mesa como la carta robada, era eso que tenía valor de letra y de santón. Les pregunto también qué piensan de eso, para mí fue bastante novedoso. O lo que quieran. Yo respondo lo primero. A ver, el policial tiene cosas, por supuesto siempre desde una lectura literaria, tiene cosas muy características. La mente racional del detective está encarnada 99% de las veces por un varón. Entonces, eso deja como opuesto a la mujer o lo femenino, ¿no? En este caso a las mujeres. Inclusive la aparición de las mujeres dentro del género siempre está, a ver, en oposición a la figura racional del detective y demás, y que a lo sumo es, primero que siempre terminan mal, ¿no? En la mayoría de los policiales, las mujeres, pero además siempre llega un momento, en esto no todo, en que esa mente racional no puede tampoco leerlas, digamos, a ellas, ¿no? Entonces, nunca termina el detective de entenderlas, de comprenderlas, y eso hace que, de alguna manera, en algunos policiales, ¿no? El detective se frustre, ¿no? Porque no termina de entender esa figura que aparece y cuya mente no comprende, porque, según algunos detectives, ¿no? Como Marlowe, no funciona normalmente. Entonces, bueno, estas cuestiones que aparecen tanto en el policial van construyendo el género, y los grandes son los que van a sentar el precedente. Entonces, bueno, eso como característica, digamos, de la aparición en el género policial. Gustavo. Sí, no, pensaba, Gastón, en esto de que la letra del síntoma ya estaba jugada desde el comienzo. Recordaba algo de lo que traía Charlie en el primer encuentro, que tenía que ver, me gustó mucho esto de esta operación sistemática de vaciamiento, ¿no? Es necesario que haya algo de ese vaciamiento que sea sistemático, y quizás es una de las formas más logradas, esto de que la escritura del síntoma decanta de ese vaciamiento. Hay muchos finales de análisis que tienen más que ver con la invención, o con un sueño que permite constatar una nueva escritura, pero me parece que es muy lograda esta fórmula de pensar que lo que termina siendo la operación, el síntoma en ese estatuto de letra, ya estaba en un comienzo. Me parece una fórmula exquisita esta que traes, Gastón. Y sigue un poco la línea de lo que vamos comentando, inclusive de lo que de ese principio de simpleza que nos propone Inti, ¿no? Y yo también en eso me parecía interesante, eso tan evidente que decís, Gastón, o que ahora Gustavo lo marca como que estaba desde un comienzo. Con ese lugar, Gustavo, que te quería preguntar cuando dijiste como el lugar del idiota, del el que no puede ver. ¿Qué sería lo que no puede ver? Un poco centrándome un poco como en lo que me basé, que el texto de Mazzotta. Voy a insistir para ver si logro que alguien se acerque a leerlo, pero un poco
si bien no hay una referencia directa de Lacan respecto al falo en el escrito, Mazzotta lo ubica que cuando habla del rey, el que está en la posición del que ejerce la ley, el que tiene que estar por fuera de la escena para que se arme la escena en la que se juegan las fascinaciones, por lo menos yo hablo más, he traído más la primera escena, la del rey, la reina y el ministro, ¿no? El rey tiene que estar ahí, sosteniendo eso desde afuera, sosteniendo el orden de la circulación en la escena, pero de alguna manera para que se dé la complicidad entre estos dos, que la que tiene la carta escondida y el que la roba, de alguna manera se produce ese juego de identificaciones y ese juego de circulación ahí. Lo que alcanza a marcar en ese momento es que la no visión es el punto central de la posición del que ejerce la ley. Es lo que toma Mazzotta marca la idiotez en ese sentido, el que no ve nada de lo que pasa por delante de sus ojos, ¿no? Y es muy claro, digamos, cómo son los que se pierden se pierden el drama, digamos, como dice Lacan, el relato sobre el drama. Se quedan afuera, digamos, 18 meses pasan, y el tipo no se enteró nunca, tomando la primera escena del rey. Ni idea. 18 meses de que el ministro está presionando a la reina para que haga cosas, evidentemente. Y ni idea. O sea, se queda Si no totalmente estuviese en juego, si no estuviese en juego algo de la figura del rey, los emblemas que él posee y todo esto, tampoco la carta tendría el lugar que tiene ni la dinámica que se da. Es necesario que el rey esté sin ver para que se dé toda la dinámica del cuento de alguna manera. Claro. Sí. Ahí está. Bueno, no sé si... Sí, una pequeña cosa, en relación a lo que dijo Inti sobre lo femenino, a mí me gustó mucho la frase que dice Dupin, que dice, le dice al amigo, vos ya conocés mis preferencias políticas, yo estoy del lado de la dama. Me parece toda una declaración, como una política. Sí, absolutamente, me parece que sí, y además, me gusta además esto del reconocimiento, ¿no? de la postura política, pero además cómo lo va posicionando, digamos. A ver, hay algo que a mí me parece muy interesante en este cuento desde lo literario, desde el análisis literario, y son los mecanismos con los que Dupin todo el tiempo hace pasar estos halagos hacia la policía, ¿no? Los hace pasar por halagos y en realidad son críticas, son burlas, ¿no? Es como la policía, incluso dice una frase que para mí es muy importante en un momento, algo así como que la carta en realidad está fuera del ámbito de búsqueda de la policía, ¿no? O sea, directamente, ¿no? Hay como toda una percepción que, bueno, acá en esta crítica a los matemáticos y al método, pero que digo que en realidad está buenísimo cómo nos va metiendo en esto para finalmente tomar una postura que nos la comunica Dupin a través de esa frase que vos decís. Uh-huh. Es buena también la que trajo Gastón, ¿no? Lo de Silvia Prieto, iba a decir. Silvia Prieto es una película. Silvia Nieto, ¿no? De que el neologismo, de que eso, hay algo que está primero. Porque para mí una de las cuestiones que son interesantes de la novela policial es que siempre desconciertan. Y el interés de Lacan por la novela policial, que está, creo que lo habíamos hablado en la primera reunión, ¿no? Incluido en eso de Georges Lafemme, ¿no? Que hay que buscar la mujer detrás de cada crimen, hace que no sea tan sencillo plantear primero, segundo, al final, etc. Pero en el caso de Silvia Nieto es interesante que lo primero que aparezca ya sea el indicio, y después hay todo un andamiaje, porque decía esto porque pensaba de qué nos hacemos los tontos, cuál es la construcción, y pensaba que toda la neurosis,
una construcción para hacerse el tonto de la diferencia entre al principio es el lenguaje o al principio es el goce. Mientras se cree, vieron que uno hace ese recorrido, entra por Lacan y se convence durante mucho tiempo y dice, uno llega a un baño de lenguaje y etcétera, porque es re lindo pensar que uno llega a un mundo del lenguaje. La verdad que no hay nada más lindo que pensar eso, que el mundo es lenguaje, que la naturaleza es lingüística y bla, bla, bla. Y después se topa con el otro Lacan, porque yo no sé cómo fue para ustedes, para mí fue así. Uno después se topa con eso, porque se topa con eso en el análisis, cuando va con su bella indiferencia a la clínica y quiere hacer consciente de todo el inconsciente, ¡pum! Se topa con que hay un goce que es indialectizable, y ese punto de, al principio es el goce, hace caer toda la estructura de hacerse uno el detective, ¿no? El Dupin, como venimos diciendo, Sí. para terminar concluyendo que nos hacemos los tontos, hacerse el tonto es elucubrar mucho tiempo sobre eso, para ver que eso es eso y punto. Eso en el sentido de... Y después la segunda cuestión que se me ocurría era del interés de Lacan siempre por los libros y por la literatura, que así como arranca con Poe, cuando termina en el Finnegan Wake, Lacan, hay que destacar que el comienzo del Finnegan Wake es, el texto empieza con una gallina que busca los pedacitos de una carta en el estiércol del gallinero. O sea, hay que tener en cuenta eso, que sigue Lacan insistiendo con la idea de la carta. Pero, bueno, la carta joyciana evidentemente no tiene nada que ver con la carta de Poe. La carta joyciana se la come una gallina, ya es un poco más psicótica, uno podría decir. Pero quería como señalar eso, siempre el interés de Lacan por la obra literaria, más allá del eslogan, dice que los artistas no llevan la delantera, sino por leer estructuras ahí, ¿no? Donde se puede ver y se puede tratar de iluminar, porque Gustavo decía esto de un goce menos idiota o ser menos idiota. No sé, Lacan termina hablando del incauto no incauto, por ejemplo. Débil mental o rigor lógico. O sea, todo el tiempo está jugándose eso de ser menos idiota, pero hay que pensar... Perdón, una cosa, ¿viste que incauto no incauto es dup, como Dupin? No sé si tendrá algo que ver o no, pero me llamó siempre la atención. Yo estoy convencido de que sí, que a Lacan no se le escapaba nada, y si no lo estamos formulando, porque... y también es del padre, no del padre. O sea, se puede decir, porque si Ancor es en cuerpo y en cadáver, Dupin está metido para mí en el non-Dupe. Pero bueno, yo le pregunté a una amiga si tenían como ese juego de palabras entre tontín, como nosotros, digamos, decimos tontín, digamos, me dijo, sí, podría ser, la verdad que no me consta, digamos, que Poe lo haya dicho como de tontín, pero bueno, ella no conoce tanto, una amiga que habla francés. Pero por ahí Lacan sí, habría que ir a buscarlo. Pero quería traer eso, ¿no? De rescatar eso de qué nos hacemos los tontos, en general, ¿no? ¿Cuál es la debilidad mental que nos evita? Hay algo muy interesante ahí, Charlie, para traer lo que vos introducís hasta la carta robada, de lo que decía Ana Sole, que la carta, el en vez de la carta está vacío. Inti también se refería a una lógica muy especial de Edgar Allan Poe en esta trilogía. Creo que es eso lo que permite que, si bien la mujer en los policiales tiene un determinado lugar, Edgar Allan Poe cinturee eso y haga algo del orden de la poesía. Porque el tipo, el Dupin, vamos a decir Dupin como dice Ana Sol, porque ya está, el Dupin le deja una nota escrita a mano al ministro, con letra de chica, parece. Con su letra, dice, él conoce mi letra. Conoce mi letra, bueno, ese manuscrito, pero ahí pone un designio, un destino tan funesto, si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes. Ustedes no quisieron spoilear esa tragedia, pero es horrible. Es absolutamente horrible. El Edipo es un cuento, es
digamos, es un cuento hermoso al lado de esa tragedia. Y eso, a mi gusto, es una ironía puesta en el mismo lugar en donde debería estar el sentido. Esa ironía máxima, creo que en la carta robada, da cuenta de ese punto de vacío al que hay que llegar luego de cierto desgaste, pero que estaba ahí en esa letra al comienzo y al final no es más que una ironía. La tragedia queda como una ironía. Claro. Tragedia horrible, se morfaba a los hijos, ustedes no quisieron spoiler, pero eso era horrible, en serio. Gastón, ahí María del Pilar Iturri pregunta si Silvia Nieto lo dice en su fase y si está publicado. No sé si lo dice en su fase, porque no leí todos sus testimonios. Se lo escuché hoy en una conversación en un espacio que se llama Elucidación de la Práctica Analítica, en la EOL. Bueno, che, tomamos preguntas, está bien, sí. Alicia, ¿hay alguna pregunta? No todavía. ¿Qué fue lo que dijiste, Charlie, de pensar de la clínica? Que se me fue, lo perdí. Que no hay que perder desde el punto de vista clínico de todo esto, ¿no? ¿Qué enseña leer la carta robada de esta perspectiva para la clínica? ¿Qué enseña pensar lo femenino? Porque volvamos al principio de todo, ¿no? Tu trabajo proponía, y la reunión anterior también, ¿no? La relación entre letra femenino y final del análisis. Entonces, desde esa perspectiva, pensaba qué enseña para la clínica nuestra lectura. Y bueno, era una propuesta para discutir, o sea, cómo en cada sesión, decía yo, se puede introducir el no todo. ¿Cómo hacer, ¿no? En cada sesión para introducir el no todo. Y, por supuesto, viste que cuando uno hace una pregunta tiene la respuesta. Pienso en cuando Miller habla esto de no dejar que la sesión se cierre en bucle, ¿no? Es en primer lugar. Y después, el otro que a mí me gusta mucho es la diferencia entre el corte de sesión semántico y el corte asemántico. El corte semántico tiene que ver con el sentido, el corte semántico es en el punto, digamos, es una gramática elegante. Y el asemántico es el más joyciano, en el medio de una oración, en el medio de una palabra, o sea, es el no todo nivel acelerador de partículas. Entonces, eso traía como para conversar en algún momento o pensar los efectos clínicos que tiene el no todo. No solo en el final del análisis, en el testimonio, etcétera, porque ahí entiendo que cada vez tiene que dar cuenta de cómo se le presentó a él el no todo. Por ejemplo, no todo goce fálico, pero también está el otro problema que es la versión del no todo real, que es el real sin ley. Viste que ahí con lo real no se habla del todo real o no todo, sino está lo real pero no tiene ley. Sería el colmo de lo femenino, si lo querés así. Pero en la clínica, bueno, discutir, conversar un poco, ¿cómo se introduce el no todo? ¿No? Más allá de la interpretación fuera de sentido, etcétera, etcétera. Y si no se introduce, digamos, si el acto analítico del analista de la segunda enseñanza, no es un acto analítico no todo, de entrada, con los horarios, con las interpretaciones, con lo que dice, con lo que cobra, con si interpreta, no interpreta, y quizás si se calla. La clave un poco como lo que decía Gastón, digamos, que es como en la ironía de la tragedia, digamos. Una tragedia espantosa, espantosísima, que queda totalmente ironizada, digamos. Que, o sea, yo marcaba de nuevo el dato de que lo que lo delata es la letra. En uno lo delata la distancia entre el sello de la D y la letra en su intento de feminización, y en el otro lo delata su propia letra,
porque dice yo le voy a escribir con mi letra para que sepa que soy yo. Y que es la tragedia, digamos, de la que habla, es una tragedia por el falo. O sea, son dos mellizos que uno, así contándola rapidito, uno está con la mujer del otro, entonces el otro lo destierra porque uno gana el trono, es totalmente por el falo permanentemente. Uno gana el trono, el otro lo destierra, después lo vuelve a invitar a comer y le mata a los hijos que tuvo con la esposa y se los da de comer, y después le muestra las manitos. Y entonces el otro después, el oráculo de Delfos le dice que tiene que tener un hijo así, así, para que lo mate, y entonces, o sea, es terrorífico, totalmente por el falo todo el tiempo, y queda completamente ironizado. Y lo que importa no es tanto lo que le dice Dupin, me parece, al ministro, sino que sea con su letra. Entonces me parece que ese es el punto de la ironía. Digo, como hay algo de lo que vos planteás, digamos, de lo asemántico, no es tanto lo que se dice, sino el cómo. Ujú. Y por ahí se podría introducir ahí el pasaje para el psicoanálisis entre la literatura de Proust, que no voy a decir que es una literatura del sentido, pero está más, digamos, es más plena de sentido de la literatura de Joyce, que directamente juega con el pum, o sea, Por lo Lewis menos va Carroll. en busca del sentido Proust, ¿no? Claro, o sea, ahí es donde, exactamente, va, sí, va en busca de tiempo todo el perdido. tiempo, ¿no? Y del sentido. O la otra literatura, que paradójicamente es de la misma época, que es el famoso Limerick, que incluye esto que vos decís de la ironía, el chiste, el doble sentido. Entonces, ahí tenés, me parece a mí, una lectura que se puede proponer del cruce entre literatura y psicoanálisis, ¿no? Trayéndolo de la literatura. ¿Cómo intervenir como un Limerick? ¿Cómo hacer para introducir algo del orden del... O sea, ¿cómo vaciar sentido yendo fuera de sentido? Ese procedimiento que señaló Gustavo hace un rato. Menos detectives y más Lewis Carroll, digamos. ¿O cuál es el de los limericks, el original? No me acuerdo cómo se llama el primero. Que empezó Se con los llama, ya me voy a acordar, no me el acuerdo. primero del ahora. Nonsense, a lo mejor Inti se acuerda. Sí, tiene... Lo que pasa es que entre ese primer texto sobre el Nonsense, Edward Lear, ahí está, me salió. Bien. El asesino de Edward Lear, entre Edward Lear y sus Limerick y Lewis Carroll hay 5 años de diferencia, o sea, son casi contemporáneos, ¿sí? Pero está bueno eso, está bueno como título de la noche, menos detectives y más Limerick, porque ahí está la posibilidad para mí del pasaje entre la narrativa, que engorda el síntoma, y el poema, ¿no? Que vos señalabas. No ser poeta, ser poema, ¿no? Bien. Jorgelina Mangano dice que en relación a hacernos los tontos en un análisis, les recomiendo la lectura de Teoría de la Tontería de Jean-Claude Milner, que está en la revista Expansión 1 de Paidós. Buenísimo. Yo voy a acotar algo no tan a favor de los Limerick. Que en realidad, paradójicamente, ¿no? El Limerick también sigue una fórmula, parece algo súper libre, ¿no? Pero son 5 versos con una estrictísima rima. Entonces, bueno, ¿no? hasta eso está atado, digamos, ¿no? También ahí paradójicamente. Está buenísimo. Acá por Facebook, Silvina Echeverry dice que pensaba en la película Cuéntame tu vida, que si bien aparece el analista como quien sigue pistas, que busca y encuentra, también surge lo inesperado. Y pensaba en la cuestión del no todo. No sé qué piensan. Totalmente de acuerdo, es la de Hitchcock, esa que decía recién. Que veanla, la recomiendo. O sea que hay que tener esa apertura a lo inesperado, como decía Gastón un poco al principio, y no comerse el verso de los limericks. Igual, en eso hay que recordar que Lacan arranca planteando eso de yo no busco, encuentro, ¿no? O sea, como que se deja llevar y después lo termina invirtiendo. Dice, yo no encuentro, busco.
O sea, que es detective, no detective. A mi modesto entender, yo creo que el verdadero juego es que el analizante no te pueda captar en el lugar que estás. Que no te pueda captar si estás buscando o no estás buscando. O sea, que ese sería, que el analista sea un limerick. Ahí es una forma de zafar, ¿no? De la cuestión. No tanto la producción de un limerick, sino que el analista sea un limerick. Digamos que no tiene estándares, tiene principios, porque el limerick tiene una forma. No es que el analista está ahí haciendo tonterías, sino que tiene unas reglas. Pero lo interesante para la clínica sería pensar un lugar del analista que no sea fácilmente captable por el sujeto, ¿no? En ese sentido, que no se dé cuenta que está buscando. Y eso es lo que produce el vaciamiento de sentido, creo yo, ¿no? El analista no debería, como Dupin, hacer saber con su letra que es el actor de toda la acción, ¿no? Exactamente. Claro, ahí está la diferencia. Ese punto debería quedar en reserva. Porque se ganan los laureles al final, Dupin. Bueno, Logra que esto de todos poeta y hablemos de él. poema, ¿no? Esto de poeta y poema. Es poeta. A mí me hace acordar esto que decís, Charlie, un poco por ahí, ¿no? Le escapo en mi visión literaria de la vida, con esta parte del cuento, en la que, viste que hace un relato enmarcado, ¿no? Contando lo del niño con las bolitas y el impar, y después lo que dice es que, en qué consiste, ¿no? Si se la analiza con cuidado esa lógica, entonces dice, en la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente, ¿no? Me hace acordar un poco como esto que vos decís a esa parte del cuento. Sí. Sí, tal cual. Hay toda una parte de la carta robada, que es eso que viene después, que juega, digamos, sobre eso, sobre viste que cuenta lo de este nene, que copia la cara y entonces entiende el intelecto del otro. ¿No será una excusa un poco de Poe para distraernos toda esa historia que cuenta sobre el nenito y piripipí, y el intelecto? Porque al final lo que nos damos cuenta es que no tiene que ver con el intelecto. Andrea pregunta, bueno, felicitaciones a todos, y dice, mi pregunta es si hay alguna relación entre la tragedia que queda escrita en la carta con el concepto de Latillé. Lo toma Lacan eso. Lo toma más en relación al automatón, ¿no? Está en la carta robada, Andrea. No lo hemos trabajado nosotros a eso, pero está en la carta robada, algo toma en relación a eso. No sé si alguien puede decir algo más. No todo. No todos. A lo mejor Andrea tiene una teoría y, como dice Charlie, nos la quiere contar. Nos la puede contar. Hasta donde yo entiendo, la TIG es el encuentro, ¿no? O sea, es aquello que se encuentra en la repetición del automatón. Para retomar lo de el idiota y el no idiota, que yo creo es un concepto central. Que sin porque por otro lado pensaba que en la segunda parte de su enseñanza Lacan plantea esto de que finalmente la elección entre locura y debilidad mental es como un poco la elección en la fórmula de la sexuación, y dice Lacan, hay que preferir la debilidad mental. O sea, que él avanza muchísimo contra el idiota y después dice, bueno, un poco idiotas, porque después ahí está el semblante, ¿no? La noción de semblante que también remite a lo femenino, y que tiene que ver con que tampoco uno se puede enfrentar totalmente todo el tiempo con la TIG. Es insoportable eso. Uno no podría dar dos pasos. Eso es lo que yo podría decir de TIG automatón aquí, ¿no? Que el enemigo... Claro, porque... Sí, perdón, Gustavo. Charlie, dale, termina. No. No, en el Iba a mismo decir algo del sentido, enemigo, pero...
si hay un punto que tiene que ver con que podemos decir que caracteriza la idiotez, es la imposibilidad de encontrarse con lo contingente. Si la TIC es el encuentro contingente, lo que podríamos decir de lo que queda escrito en la carta es que queda la promesa de un encuentro, pero no podemos hablar de un encuentro a futuro. No sabemos si el efecto es del encuentro con lo traumático o algo más del orden del sentido. Queda eso en suspenso sobre el final del cuento. Para hablar de la TIC creo que tendría que ser algo del encuentro de lo que rompe la cadena del automatón, ¿no? La cita fallida tendría que darse para alguien. Sí. Por eso decía que lo relaciona más con el automatón, pero me parece que, o sea, que justamente ese punto queda como abierta una posibilidad de que eternamente seguirán en estas venganzas, porque un poco digamos, esa tragedia es una venganza atrás de otra, digamos, resumimos los puntos más importantes, pero es una atrás de otra, todo el tiempo circulando eso. Me parece que va a seguir. Podríamos hacer un libro de qué dice para vos la carta robada. Cada uno escribe qué dice para él. ¿Qué dice tu carta robada? Pero ¿Cuál sería la segunda temporada? La posibilidad de contingencia está dada porque lo que escribe Dupin ahí es una ironía. Por lo menos eso, digamos. Si no, no va a haber contingencia posible y el destino va a ser siempre el destino. El lamento boliviano, digamos, de cada uno. Sí, por eso también lo que Gastón, pero hay algo de hacer saber que es él, que es lo que hace fallar esa posibilidad. Exacto. Sí. Sí, por eso. El narcisismo del detective, digamos, que reintroduce el automatón, ¿no? Claro, se sale del no todo y pasa al detective. Ahí yo tengo una observación que hace Lacan en el 66, vieron que el texto es del 55, pero en el 66 le enchufa una nota en el medio que cierra de la siguiente manera, me parece interesante para ver esto, porque es Dupin, es todo bien, pero ahora a la hora de los bifes hay un poeta, hay un poema, alguien que escribe, alguien que lee, ¿quién es quién? Dice Lacan, para cerrar esa nota que agrega en el 66, efecto tan manifiesto cuando se capta aquí como en la ficción de la carta robada. ¿Qué es esto? Cuya esencia es que la carta haya podido producir sus efectos dentro, sobre los actores del cuento, es decir, adentro de la ficción, incluido el narrador, quien habla, tanto como fuera del texto, sobre nosotros, los que estamos leyendo Lacan y estamos charlando acá en las ventanitas, lectores, e igualmente sobre su autor, sin que nunca haya tenido nadie que preocuparse de lo que eso quería decir. Lo cual, de todo lo que se escribe, es la suerte ordinaria. O sea que, si hay algo que a producir en un análisis, siguiendo este modelo, es, no importa quién sea el lector, no importa tanto los personajes, no importa, es ese efecto de letra y no importa lo que eso quería decir. ¿Cómo lo produce el analista? Pues será su tema. Creo que la feminización nos da una pista, pero quien me parece ha escrito esa letra, la puede escribir, no lo sé, veremos, lo de Silvia Nieto a mí me iluminó, pero no lo sé, es el analizante. Y si tiene chances, es porque puede escribir sobre ese punto vacío de la carta, en el que Dupin escribe a mano, en donde la tragedia puede tomar un sesgo irónico. La parte que no leí, que sigue la cita de Lacan, dice un poema y no un poeta que, pese a que parece ser sujeto, resta la pregunta de qué lleva a alguien a historizarse por sí mismo. Buenísimo. Bueno, si les parece, Alicia, ¿hay más preguntas?
No, Lili. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando. Ya es el horario de cierre de la actividad. Desde la biblioteca queremos agradecer este trabajo. Ha sido muy esclarecedor en varios puntos y sobre todo siempre pudiendo pensar cuál el lugar del analista y cuál el del analizante, en definitiva, ¿no? Así que, bueno, Gastón, si querés decir algo más, o alguno de ustedes, los que tuvimos la suerte y el agrado de escuchar esta noche, si quieren agregar algo. Agradecer de nuevo también a todos los que participaron en estas 2 noches, a Charlie, el laburazo, a ustedes chicas, Rita, Lilian, Gustavo, Ana Sol, y a Inti, que ha sido una especie de perla que hemos hallado en el mar de la literatura. Bueno, muchas gracias. Es buena la pregunta esa final de qué lleva a alguien a historizarse de sí mismo. Es algo que obviamente me estoy preguntando mucho y no es que no tengo una respuesta, es que tampoco el que terminó puede quedar callado en relación a lo que produjo. O sea, hay una necesidad de volver a producir un cierto texto que relance la relación de ese sujeto que terminó al otro. Porque si no, ahí falta algo en el medio que queda como una letra suelta. Y la idea no es quedar como una letra suelta. Entonces, ni tampoco sin historia, porque no se puede vivir sin destino, sin una idea de destino. Pero es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué lleva a alguien? En la proposición del pase igual. Así que te toca. Bueno, en este texto, Charlie, el párrafo inicia diciendo: la esencia de la carta es que haya podido producir sus efectos adentro, que haya podido producir esa historización en alguien y esa escritura. La carta es la que lo produce. Más allá de Edgar Allan, parece. Sí. Bueno, así que me sumo a los agradecimientos, fue un gustazo enorme. Y sí, totalmente. Alto laburo que le sacamos a este texto que parece a la locura de Gastón, como le da de llamar. Ahora propone la instancia de la letra, continúa, dale, vamos. Ese es muy conocido. Pero no, te quiero ver. Bueno, vamos para el 2021. Vamos. Segunda temporada. Hasta la vacuna, Gracias. dale. Chao, gracias. Gracias a todos. Bueno. Gracias a todos. Chao, gracias a todos. Hacemos el silencio de los micrófonos y hacemos un aplauso. Dale. Dale. Muy bien, Manu. Bueno, buen fin de para todos. Chao. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. No creo. ¿Te gustó, Manu, el encuentro? ¿Te pasaste bien? ¿Qué entendiste? Contanos qué entendiste. No.